Uy, ¿dónde estoy? Muy bien, pueden observar ustedes. Doctor, sí se ve. Bien, bien, perfecto. Entonces hoy día en la tarde nos toca hablar sobre los desórdenes del movimiento. Eh, para hablar de desórdenes del movimiento tenemos que hablar primeramente sobre qué cosa es el movimiento. El movimiento, ya nosotros lo sabemos, es el desplazamiento de un segmento, una parte de nuestro cuerpo, que puede ser alrededor, encima, hacia alguna región que nosotros queremos. Entonces, desde que somos células, o incluso desde filogenética, desde las bacterias y gusanos, etcétera, el movimiento tiende a tener algunas particularidades respecto a qué tipo de célula y qué tipo de, de cuerpo que se está desplazando. Entonces, en el caso nuestro, Douglas Jackson, ya bastante atrás, en 1858, ha descrito cómo se había o estaba organizado el movimiento de los seres humanos. Postuló que habían tres niveles de control del movimiento, que controlaban el movimiento humano. Entonces, un nivel inferior que se encontraba en la médula espinal, donde estaban aparentemente pues todas las células, de donde partían a través de las raíces de la médula espinal hacia los músculos, eh, el estímulo del movimiento. Y que había un nivel medio que se localizaba en la corteza, donde estaban las otras células de donde partía el movimiento y que estimulaban a las de la médula, como decir segunda neurona, la de la médula. Pero habría que tener un movimiento antes del movimiento, pensar qué cosa mover y imaginar y tener la voluntad de querer mover. Entonces, para eso él dijo, hay un nivel superior que se encarga de todas esas funciones y le llamó nivel de la corteza prefrontal. Eh, ya entonces estaba eh, bastante bien enterado acerca de las partes del sistema nervioso, y sus ideas han sido bastante bien vistas actualmente, porque casi todo lo que él dijo se está cumpliendo. Entonces, queremos ver también el movimiento tiene algunos tipos especiales de actividad. Si nosotros queremos movernos solamente por pequeñas contracciones, como lo hace un gusanito, o como lo hace, bueno, un músculo, nada más, entonces tenemos contracciones isotónicas e isométricas de los músculos, las cuales las isotónicas hacen que se pueda alterar la posición de la extremidad de una parte del cuerpo, es decir, es la parte que se desplaza. Produce contracciones isotónicas del músculo. Las contracciones isométricas de los músculos se hacen cuando
ese músculo va a mantener una postura. Como por ejemplo el hombro mantiene una postura rígida, igualmente el codo cuando la mano se desplaza. Según la rapidez de los movimientos, podemos clasificarlos como movimientos rampantes, es decir, muy lentos, o balísticos, muy rápidos, movimientos muy rápidos. Según su automatismo, los movimientos se consideran como movimientos voluntarios y movimientos reflejos. Actualmente, ya cuando han mejorado ya los las formas de examen, los microscopios y todo la parafernalia actual, las partes del sistema que se encargan del control motor se dividen así. Las neuronas motoras grandes que se encuentran en el cuerno anterior de la médula espinal y sus núcleos motores que se encuentran en el tronco encefálico y que se llaman vía final común, es la parte más exterior de todas. Algo así también había descrito Jackson. En segundo lugar están las neuronas motoras que se encuentran en la corteza frontal, en el área 4, adyacentes a la cifrina Rolando. También Harley Jackson había descrito. Pero hay varios núcleos que se encuentran distribuidos en el tronco encefálico y que proyectan hacia la médula espinal. Y son los núcleos reticulares, medulares y continuos. Y los núcleos vestibular y núcleo rojo. Todos estos núcleos son lo que se llaman en conjunto vía extrapiramidal, junto con un sistema también de núcleos que se encuentran en las regiones de la base del cerebro, subcorticales, que se llaman ganglios basales, el estriado, el palo y otras estructuras relacionadas, como la sustancia negra, el núcleo subtalámico y el cerebelo. Y también existe una zona que se llama la zona corteza motora suplementaria, donde están los engramas motores, es decir, en el área premotora del cerebro, donde se encuentran los engramas motores que van a servir para realizar las actividades motoras mucho más rápidas y lo hace que cuando estamos aprendiendo. Y la corteza prefrontal, que ya también Harley Jackson había pensado que era para voluntariamente iniciar un movimiento. ¿Qué desórdenes de la función motora podemos encontrar? En primer lugar, la parálisis, que es por lesión de la neurona motora inferior, o parálisis por lesión de la neurona motora superior. Esta parálisis de la neurona motora inferior se caracteriza pues por tener parálisis, tener atonía, ausencia de signo de Babinski y arreflexia. En cambio, la parálisis de la lesión de la neurona motora superior tiene hiperreflexia, hipertonía, signo de Babinski y parálisis. Hay una serie de disturbios que no producen parálisis, pero que son disturbios llamados disturbios apráxicos. Estos disturbios
son aquellos que se llaman apraxia porque hay pérdida de la praxia, es decir, de la realización del movimiento. Y esto se presenta mucho en los casos degenerativos del cerebro, es decir, en enfermedades como la enfermedad de Huntington o también enfermedades como la demencia. Enfermedades que se encuentran alteraciones en los ganglios basales. ¿Por qué? Porque estos ganglios basales nos ayudan a mantener la postura y a evitar movimientos involuntarios que se presentan muchas veces y que estorban el movimiento normal que hacemos de tipo voluntario. Hay otras anormalidades de la coordinación y se llaman ataxia y que se deben a enfermedades del cerebelo que se ven en otra parte, en otra clase fuera de hoy. La clase de hoy va a tratar sobre las anormalidades del movimiento y de la postura debido a enfermedades de los ganglios basales. Bien, se considera ganglios basales aquellas estructuras que se encuentran en la parte media del cerebro y que está formado por partes principales. El nervio estriado, que es el putamen y el núcleo caudado, y el palio estriado, que es el globus pallidus, que tiene dos partes, la externa y la interna. Aquí nosotros podemos observar el tálamo, la cabeza del núcleo caudado, esto es el putamen, y esto es el globus pallidus externo e interno. Entre ellos pasa lo que es la cápsula interna. Hay una serie de núcleos asociados a esto, que son el núcleo subtalámico, esto es el núcleo subtalámico, la sustancia negra, el núcleo rojo, que es este aquí RL, ¿ya? Y como vemos, tanto el putamen como la sustancia negra, el núcleo rojo y la cabeza del núcleo caudado van a tener relación unos con otros para poder controlar la postura y el movimiento de esta vía que pasa por acá, que se llama cápsula interna. Y como ven ustedes, aquí está la forma en que lo realizan, ¿no? A tanto de ida como de vuelta, tanto de putamen hacia el globus pálido, del globus pálido hacia la sustancia negra, hacia la cabeza del núcleo caudado, etcétera. Y en forma retrógrada de estos núcleos hacia la corteza. Igualmente acá. También otra forma de poderlo ver, ¿no? El putamen y el núcleo caudado forman una sola estructura, por eso que se llama nervio estriado. El globus pallidus es este, uno externo e interno. Estos lanzan las vías de control, tanto el lanza lenticularis y el lanza lenticularis, que van a formar lo que se llama el fascículo talámico. El fascículo talámico se va hacia lo que es la corteza premotora para el control del movimiento, la postura y el movimiento. Controlar movimientos que no deben aparecer asociados a este movimiento normal que estamos realizando. Bien, aquí tenemos ya otros esquemas para poder observar también la relación entre globus pallidus y sustancia negra reticulada. Igualmente, como ven ustedes,
Aquí está el pálido, caudado putamen, el fascículo talámico, que se forma a partir del campo perrúico, y de otros lugares de donde viene, como por ejemplo, también desde fibras dentales que vienen desde el cerebelo. Todo eso sube por el fascículo talámico y va hacia estos núcleos del tálamo, el ventrolateral, el ventral anterior, etcétera, y de allí se dirigen hacia la corteza premotora. Y en otro caso, también por el fascículo fascicular, en forma de feedback hasta el caudado. Bien, pero eso es la anatomía y en todo caso algo de fisiología de esto. ¿Qué tipo de enfermedades se presentan cuando hay alteraciones a nivel de ganglios basales? Empezaremos primeramente con la corea de Sydenham. La corea de Sydenham es una enfermedad causada por el estreptococo beta hemolítico tipo A. El 80% está entre 5 y los 15 años. Es frecuente en las mujeres y en el verano. Y se asocia en 75% a la fiebre reumática. Dentro de su fisiopatología se encuentran anticuerpos que inmunofluorescentes están dirigidos hacia el núcleo subtalámico y el núcleo caudado. Hay cambios degenerativos y ameboides de la glía y cambios proliferativos en los vasos sanguíneos que se encuentran en las meninges. En el cuadro clínico, ¿qué es lo que se observa? Movimientos coreoatetóxicos y balísticos en cierta medida en algunos casos. Los movimientos coreoatetóxicos son movimientos constantes de movimientos, sobre todo de ida, vuelta, de de torcer o retorcer la parte final del miembro. Y entonces no se guarda la compostura, ni siquiera se puede guardar una actitud con el brazo. La mano de Wagner es importante también, es que es como si fuera una actitud como que está, en algunos casos se llaman como mano que está extrayendo con la leche de la vaca, ¿no? Eso, o sea, presiona y abre. El, el signo de pronación quiere decir que tiende a rotarse la mano en pronación. El reflejo suspendido se presenta cuando queremos hacer reflejo, es decir, un reflejo bicipital, y antes de bajar el reflejo se suspende ligeramente en el aire, el brazo. Hay agitación psicomotriz, apatía en los pacientes. En algunos pacientes hay ilusiones o alucinaciones, lo que indica que se vuelven pues un poquito agresivos en algún caso. El electroencefalograma es inespecífico y solamente la velocidad de sedimentación y proteína se reactiva presente es lo único positivo. Hay eosinofilia y anemia también en todo caso. Este es el caso en el cual, como ustedes ven, el movimiento de la mano, ¿ven? Este movimiento como que aprieta. Si ustedes le ponen como que apretar la mano, como si estuvieran haciendo el movimiento sobre la teta de la vaca en aquellos que están sacando leche de la vaca, ¿no?
Bien, ¿qué complicaciones tiene esta enfermedad? Las mismas de la fiebre reumática: endocarditis, la miocarditis, pericarditis, los nódulos cutáneos, el eritema nodoso, la púrpura. La recuperación es completa, tiende a veces a volver nuevamente, en algunos casos, cuando salen embarazadas las mujeres, y la mortalidad es más o menos un 2%. Dura unas 3 semanas a 6 semanas. El tratamiento es sintomático, es decir, se le da tratamiento para la fiebre, para los movimientos que hace el paciente estando agitado, se le da aloperidol, hidrotiacinas, alprato de sodio y penicilina besatínica para matar el germen, o sea, para matar al estreptococo beta hemolítico. Fernando. Bien, la siguiente enfermedad que vamos a ver es la enfermedad de Huntington. En este caso, la enfermedad de Huntington pues no es una enfermedad por un germen, sino es una enfermedad heredada. Tiene una incidencia de 4 a 8 por 100.000 habitantes y aparece alrededor de los 30 o 40 años. Se transmite como un carácter autosómico dominante a través de un gen que se llama huntingtina, localizado en el locus 4p16.3. Afecta a todos los grupos étnicos. Bien. Se encuentra una gliosis reactiva de la corteza y del núcleo caudado de hipotálamo, y también pérdida de neuronas en los estratos 3 de la corteza, y atrofia de los fascículos estriopalidal y estrionigral. En su patogenia, ¿qué es lo que sucede? Hay falta del GABA por ausencia de esta enzima sintetizadora de descarboxilasa del ácido glutámico en el estriado y en el locus NIG. Y una disminución de la actividad del enzima sintetizador de acetilcolina, la acetilcolina verasa y el estriado. Además, aparte de eso, hay falta de receptores en el estriado para dopamina y insulina. Un incremento de la actividad del quinolinato, un incremento de 11 veces la dirección del nucleótido 4977 en el DNA mitocondrial. ¿Cómo aparece esta enfermedad? Esta enfermedad aparece primeramente con un pródromo. Eso quiere decir que esa fase prodrómica con síntomas leves de cambio, sobre todo de la personalidad. Es decir, el sujeto presenta cambios de conducta marcados que se van haciendo cada vez mayores y más visibles en el caso de él, ¿no? O sea, un sujeto que al principio es muy tranquilo, que es muy buena gente, que sonríe mucho, y que de pronto cambia a lo contrario, un sujeto que es bastante hosco, que tiende a molestar a los demás, ¿no? Entonces, ese cambio de conducta es lo que va presentando este sujeto, y de tal manera que ya pierde en algún caso la decencia. Por decir la decencia, ¿no? Eh, por decir, come sus alimentos y bota las cosas
su mesa abajo, eh, mm, coge las cosas que no le pertenecen, ¿no? Y cree que eso está bien, ¿no? Pierde también ese sentido de, de hacer el bien. Entonces, este problema de alteración del juicio hace que el paciente pareciera como si fuese una demencia, y que en sí es una demencia al final, pero al principio simplemente pues son cambios tan marcados que el paciente indicaría que está volviéndose de tal manera de que incluso pierde su aseo personal, de tal manera de que a veces parece pues esos loquitos que andan en la calle que hablan solos, ¿no? Hay afección del movimiento de los ojos, habla, y los movimientos que se empiezan a presentar después de 10 años de estos cambios eh, de conducta son movimientos involuntarios. Al principio en un miembro o en dos, sea en las manos, en los cuales son movimientos que el paciente no puede dejar de hacer, que no quiere hacer, pero los quiere realizar porque solo se le mueven los brazos y las piernas incluso. Tenemos aquí un ejemplo de una paciente con enfermedad de Huntington. Patient with Huntington's disease displays generalized choreiform movements. The mouth, trunk, and proximal as well as distal muscles are prominently affected. Entonces, mantener una postura como por ejemplo los brazos estirados o las piernas quietas, no puede ni siquiera mantener, abrir la boca y sacar la lengua. No puede hacer este movimiento. Aquí también otro ejemplo. A patient with Huntington's disease displays generalized choreiform movements. She attempts to incorporate some involuntary movements in seemingly purposeful activity to suppress other movements. En el laboratorio, los hallazgos, aparte del espectro que muestra el hipometabolismo, glutamic caudado, no hay otra cosa visible. Solamente muestra la atrofia del caudado. Los diagnósticos diferenciales, como ven aquí, es incluso la Corea de Sydenham, pero la Corea de Sydenham es por el estreptococo beta hemolítico y solamente dura 3 a 6 semanas y no es precedida ni tampoco tiene problemas graves del pensamiento, las ideas o el comportamiento permanentemente, ¿no? El lupus, la incidencia tardía, el lupus puede aparecer como enfermedad que puede causar también demencia, pero no siempre con movimientos anormales, ¿ya? Y el Giles de la Torre ya lo vamos a ver, es una enfermedad que es de los tics, pero no tiene alteraciones demenciales. La muerte es más o menos unos 17 años después del inicio de la enfermedad, sobre todo de la Corea. Los neurolépticos son el tratamiento en el cual el paciente se tranquiliza, disminuye un poco los movimientos anormales, pero siempre se presentan y siempre están ahí con movimientos permanentes. Algunos pacientes pueden, cuando son todavía jóvenes, seguir haciendo algún trabajo, pero después ya el exceso de movimientos hace que el paciente no pueda ya trabajar. En la Corea hereditaria benigna, es una forma progresiva de Corea también,
pero está asociada a un gen distinto que es el gen 14:13. Se presenta en la niñez y avanza progresivamente, pero no se asocia a demencia ni alteración mental, ¿ya? Hay disartria y distonía axial. Hay atrofia de los lóbulos frontal, parietal y temporal. El cuerpo estriado también, y la sustancia negra son normales, pigmentación. Hay astrocitosis inespecífica de otras regiones del cerebro. La corea senil se presenta después de los 60 años, afecta la cara y el cuello y la lengua, y se hace la lesión del núcleo caudado. No se asocia a demencia y el tratamiento es también los neurolépticos. La hemicorea la hemos visto bastante. Yo últimamente, en este último tiempo, he observado, bueno, yo le digo bastante porque he observado en un año a veces más de 4 o 5, que anteriormente era raro observar uno cada 5 años, etcétera. Pero últimamente he observado un poco más frecuente y que se presenta en la vida media de la vida. En algunos casos, como yo he visto, se presenta asociados a la hemiplegia. En otros casos, también hay alteraciones, como por ejemplo diabetes, y hay alteración, pues, como afección del núcleo subtalámico y el tratamiento con el haloperidol. Y también la cirugía intracerebral, que también puede disminuir el movimiento que tiene el paciente. El haloperidol ha sido de bastante utilidad en muchos pacientes que he usado. Bien, en este caso, esto se asocia, como ven ustedes, ahí hay un signo ya como de juramento ligero. Es decir, que hay parecía de ese lado izquierdo. Y como ven, el movimiento continuo tanto del pie y del brazo, que ella no lo hace, trata de mantener la postura, pero no puede mantenerla por el hecho de que los movimientos anormales no la dejan. El mioclono son una serie de espasmos musculares breves que aparecen en reposo, a veces en actividad o en movimientos intencionales, en movimientos ligeros o ruidos repentinos, en los que el paciente, por decir, se asusta y hace un movimiento como que quiere abrazar. Pueden ser aislados, es decir, en un brazo, en una pierna, repetidos, focales, segmentarios y generalizados. Hay algunos que son fisiológicos, como los espasmos de sueño y el hipo. Los esenciales, como son de tipo familiar o esporádico, los de tipo epiléptico, que son también frecuentes, la epilepsia mioclónica juvenil, y es sintomático que se asocia a encefalopatía. En muchos casos puede haber encefalopatía por enfermedades de depósitos cerebrosas víricas, otras encefalopatías, incluso metabólicas, o incluso encefalopatías después de que se hacen tratamientos, eh, tratamientos generales, eh,
que son con alteraciones de tipo sanguíneo. El tratamiento para esto usamos clonazepam de 2 miligramos o el ácido valproico también en dosis 30 y 60 miligramos. Y nos ha ido bien con todos estos, para la mejoría sobre todo del movimiento. Tenemos aquí un mioclono que se llama el mioclono palatal. El movimiento continuo que se nota al fondo es el mioclono del paladar, que es continuo. Ese mioclono es especial, no interfiere con la voz del sujeto. Aquí también tenemos otro ejemplo de mioclono, en el cual el mioclono impide también que el niño siga escribiendo, ¿no? Interfiere la contracción, en este caso se ve mucho más, ¿no? Se ve mucho más, salta, ¿no? Bien. Aquí la contracción es mucho más pequeña, pero también interfiere con el tipo de letra. Perdón. Y hay un mioclono, que es el mioclono debido a la pérdida de conciencia. Este es un sujeto que pierde la conciencia debido a que este es en un laboratorio especial. Como ven, hay una persona que lo sujeta a la persona que va a desmayarse, la sujeta fuerte para que no se golpee y hay una colchoneta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En este tipo de laboratorios, lo que se hace es que se le dice al paciente que hiperventile, o sea que ventile lo máximo, a la máxima cantidad de oxígeno a su cerebro. Cuando hay hiperventilación, se detiene la irrigación del cerebro, se detiene la irrigación por decir así, y eso causa isquemia cerebral. ¿Ya? Cuando la persona hace eso, es decir, eh, mete demasiado oxígeno al cerebro, a los vasos cerebrales, se detiene la circulación y entonces se desmaya. Esa es una de las causas por las cuales los pacientes sufren síncope, o sea, desmayo, debido, por ejemplo, a que están llorando, lloran, y el paciente empieza a suspirar, y eso hace que en algún momento se desmaya. Y si se desmaya, puede suceder esto, que el paciente puede presentar movimientos anormales en las piernas y en los brazos, que son mioclonas. Sí. El síndrome de Chiles de la Tourette, llamado la enfermedad de los tics, se inicia a los 2 a 15 años de edad. Y que dentro de estos signos y síntomas que presenta son los movimientos en forma de tics y movimientos mioclónicos. Se asocia a coprolalia, es decir, a un habla que no es normal, es un habla mala, con
con con muchas palabras, algunas soeces y otras palabras que son pura jerga, que en sí eh, el total de la gente no la puede interpretar. Eh, Tiene ideas obsesivas muchas veces estos sujetos y tienen también hiperactividad. Bien, los exámenes de laboratorio son inespecíficos en el encefalograma, hay cambios inespecíficos de la corteza cerebral y el diagnóstico diferencial son con la Corea de Sydenham y el Borden-Spass. El tratamiento de esta enfermedad lo hacemos con un bloqueo de la dopamina, con medicamentos como aloperidol, flufenacina, risperidona o la pimosida, que es bastante conocida, la pimosida, porque ha dado muy buenos resultados con estos pacientes. También podemos usar la toxina botulínica, la medicación, eh, cuando se presentan estos pacientes con déficit de atención, usar metilfenidato y dextrofetamina. También se pueden presentar estos pacientes asociados a, a temblor ligero y por eso es que usamos clonidina, guanifencina también. Eh, Cuando se asocian a lesión, podemos usar fluoxetina o si hay mal comportamiento, pues estamos usando topiramato y clonazepam, también en 2 miligramos por día a veces. Y terapias psicológicas asociadas al comportamiento y psicoterapia. Bien, aquí tenemos una paciente. Como ven ustedes, hay esas contracciones que se dan, que ella no las puede controlar, estos tics de contracción. Eh, También acá vemos otro tipo en el cual, como van a observar ustedes, el paciente puede controlar el movimiento porque puede contestar, pero tan pronto como deja de contestar, vuelve al movimiento anormal. I hear that 6 is your favorite. You have to do this 10 times every time. What happened? Acá también podemos observar ya no solamente el tic motor que se ve en los músculos, sino también un tic vocal, es decir, un pequeño gritillo que es un tic que aparece en la voz que ella tampoco no puede dejar de hacer. La electromiografía muestra pues la contracción episódica del tic. En este caso también hay otro tic motor, pero en este caso es como si fuese un ronquido el tic motor,
este paciente. Sí. Y también tenemos otra alteración del movimiento que es la distonía. ¿Qué cosa es la distonía? La distonía quiere decir la alteración del tono muscular. El tono muscular es la semicontracción de un músculo. Y a esa semicontracción se asocia un movimiento alterado, en el cual, por lo general, es un movimiento de giro. Esta alteración lleva a que haya un movimiento de giro, por decir, de giro de cuello, y se haga persistentemente y sin dolor. Siempre he tenido la experiencia de presentar o de observar esto en varios sujetos. Alguno me ha referido de que ha tenido, por decir, ingesta de licor. Probablemente no solamente de licor, sino también de algo de cocaína, y esto le ha creado una alteración en ganglios basales, una alteración isquémica, y desde allí el paciente empieza pues el movimiento del cuello hacia un lado, ¿no? Que nunca lo tenía desde, por ejemplo, el paciente que tenía 30 o 40 años, nunca había tenido ese movimiento, y ahora se le presenta el movimiento del cuello hacia un lado y que no lo puede mantener hacia el lado contrario. Lo lleva hacia el lado contrario y su cabeza se le regresa nuevamente hacia el otro lado. Aquí se presentan alteraciones bioquímicas en putamen y núcleo caudado. Puede ser de tipo primario, como el espasmo del escribiente, el blefaroespasmo, la tortícolis, la distonía espástica. Y secundarios pueden ser a la enfermedad de Wilson o a estados postencefálicos. También a los traumatismos, a lesiones neonatales, a las neoplasias farmacológicos o hereditarios, sea recisivos o dominantes. El diagnóstico es por descarte con otras alteraciones, y el tratamiento para esta distonía es la toxina botulínica y la taramotomía o biorretroalimentación. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la contracción anormal de ambos dos, que se llama blefaroespasmo. Bien, le piden que mantenga los ojos abiertos y no puede, ¿no? Incluso levanta las manos para tratar de abrirse los ojos en el momento en que se le presente este blefaroespasmo. Aquí vemos unas tortícolis. Vemos un sujeto en el cual tiene ese movimiento hacia un lado, esta distonía que da tortícolis, como ven ustedes, no es dolorosa. Y después del tratamiento con toxina botulínica, se le pone en el lado izquierdo para paralizar ese lado, ya él presenta normalidad del cuello. Esta es la camptocórnea, es un tipo de movimiento anormal. Ella no puede mantenerse parada con los dos pies al mismo tiempo, pero sí hace un movimiento como, por ejemplo, levantar una pierna y pararse sobre una sola pierna, como vemos ahí. Sí puede mantener
sí se puede mantener así erecta. Si no se mantiene de esa manera, no puede mantenerse erecta, sino agachada siempre. Aquí tenemos lo que es el bruxismo, que también es otro problema distónico. Aquí tenemos lo que se llama distonía bucolingual. Van ustedes a ver el movimiento de la cara y de la boca, como que el paciente como que estuviera chupando alguna cosa ácida o algo así. Y de momento cuando tiene que hablar, eso desaparece. Acá también tenemos el movimiento anormal de la boca y la lengua de esta paciente. Y con tetrabenazina se elimina ese problema. Bien, otra alteración que podemos ver es el temblor esencial benigno, el cual es una alteración autosómico dominante que aparece a nivel de la vida adulta y a veces puede aparecer desde muy joven. Cuando es muy joven se llama temblor esencial benigno, es decir, aparece en jóvenes de 15, 20 años, y cuando ya aparece en viejos se llama temblor senil. Bien, la frecuencia es de 8 a 10 por segundo, se incrementa con el estrés y se presenta con movimientos voluntarios y disminuye con las bebidas alcohólicas. El tratamiento es con beta bloqueadores, el propanolol, 40 a 80 miligramos por día, y sedantes como el clonazepam, de 2 a 8 miligramos por día, y tranquilizantes como el haloperidol y la talamotomía. El diagnóstico diferencial es con el parkinsonismo, con la enfermedad de Huntington, con el hipertiroidismo, porque también cuando uno sufre de hipertiroidismo hay temblores parecidos. La intoxicación por litio, el alcoholismo crónico también, uno cuando sufre de alcoholismo crónico también sufre temblores. O el temblor por ansiedad, que es bastante frecuente. Bien, aquí vamos a mostrarles el temblor esencial en este paciente. Muy bien, aquí
También van a ver ustedes, miren, el paciente no tiembla cuando está con las manos así. Tampoco tiembla cuando se hace el movimiento índice nariz, como en el otro caso. Pero cuando está escribiendo, existe bastante temblor. Por ejemplo, al tratar de iniciar a escribir, tiembla bastante. La enfermedad de Parkinson es en sí la causa tal vez principal de esta clase. Aparece más o menos entre 50 y 65 años. Se asocia a algunos factores genéticos en algunos casos, en más o menos un 5% de casos, o tal vez algo menos. ¿Ya? Eh, a los genes que son más frecuentemente ligados a estos pacientes con Parkinson son el PARC1, el PARC2, el PARC6 y la, sobre todo el PARC1, que es la alfa-sinucleína, que es la más frecuente causa de Parkinson en el paciente y la que se cree que causa el Parkinson en los pacientes. Bueno, algunas mutaciones también pueden causar Parkinson y 4 de los genes de Parkinson que están relacionados con otras enfermedades, como por ejemplo la demencia frontotemporal asociada a Parkinson, es decir, lo que se llama Parkinson demencia. Esa demencia frontotemporal que se asocia a Parkinson se asocia al cromosoma 17. Hay una distonía ligada a X junto con el parkinsonismo y 2 enfermedades de tipo espinocerebelosa tipo 2 y la espinocerebelosa tipo 3 se asocian también con Parkinson. Como ya dijimos, bueno, un 5% más o menos de los pedigrees familiares que se estudien tienen tendencia a sentarse con Parkinson. La más frecuente, como dijimos, es el PARC1, la alfa-sinucleína. Esta cataliza la formación de peróxido de hidrógeno. Es un producto conocido que daña a las neuronas, ¿no? Y que causa la muerte en los modelos de laboratorio. Entonces, la alfa-sinucleína que ocasiona la formación de peróxido de hidrógeno dentro de la neurona que causa la muerte progresiva de las neuronas, produce Parkinson. Se supone que son las neuronas de la sustancia negra, ¿no? Porque es la ausencia de neuronas, la sustancia negra, las que producen la dopamina, las que se dan con Parkinson. Eh, eh, también la alfa-sinucleína también puede causar el deterioro de la acumulación de la dopamina y la transglutaminasa inducida por esta puede contribuir a la formación de los cuerpos de Levy, que son estos cuerpos de Levy, se podría decir la firma especial para decir que este paciente tiene Parkinson. Bien. Anteriormente están los genes en los cuales se ha estudiado que existe enfermedad de Parkinson. Bien. ¿Por qué se produce la enfermedad de Parkinson? Se produce por la muerte de las neuronas en la sustancia negra. Es decir, al haber muerte de la sustancia negra,
se despigmenta toda la sustancia negra. Se altera también el locus coeruleus porque también allí hay mucha cantidad de dopamina. Y el núcleo dorsal del tegmento, que también es una región donde hay bastante dopamina. Se presentan estos cuerpos de Levy que son característicos de la enfermedad de Parkinson, asociados a una disminución de dopamina en el estriado y un aumento de acetilcolina. Es decir, disminuye la dopamina, aumenta la acetilcolina. Entonces, ¿cuál es el tratamiento mejor? Sería darle dopamina, o sea, dopa o L-dopa, y darle un medicamento que disminuya la acetilcolina en el estriado. Es decir, un anticolinérgico. Eso se debería hacer. Bien. ¿Qué síntomas tiene la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson se caracteriza por una triada: temblor, rigidez y bradicinesia. Esas componen el 90% de los signos del paciente. Raramente un paciente que sea enfermedad de Parkinson que no tenga temblor, que no tenga bradicinesia, que no tenga rigidez. Entonces, para ser enfermedad de Parkinson debe presentar por lo general estos tres síntomas en la mayoría de los pacientes. Hay pacientes raros que pueden presentar más bradicinesia y temblor, pero siempre hay un cierto temblor. Bien, lo que sucede es que hay algunas alteraciones vasculares, como por ejemplo enfermedades vasculares, que son parkinsonismo, sino enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Entonces, pero porque la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que es una enfermedad degenerativa, es decir, es una enfermedad que se presenta mucho con la edad, es decir, a partir de 50 años hacia más con la vejez, aumentando la frecuencia, porque es enfermedad degenerativa. ¿Ya? Se asocia también a trastorno de marcha, fibromialgia, depresión, fatiga, babeo, signo de máscara, disfagia, etcétera. Dijimos que el tratamiento se podía hacer con un anticolinérgico. Y aquí está el viperideno. Aun cuando ya no se usa este viperideno en países avanzados, debido a que el viperideno, a pesar de que es bueno, provoca algunas alteraciones que no son bien vistas en estos países. ¿Ya? Lo bueno del viperideno en estas zonas que son el Perú, por ejemplo, es que el viperideno es barato. Entonces se lo da frecuentemente en lugar de darle los medicamentos más modernos que tienen un costo. Entonces, por eso, digamos, la Seguridad Social, por ejemplo, sigue dando viperideno en muchos pacientes con Parkinson, a pesar de que el viperideno produce glaucoma de ángulo agudo, produce alteraciones con la próstata, problemas cardíacos ligeros, de arritmia. ¿Ya? El tratamiento normalmente se hace con levodopa, carbidopa o levodopa benseracida. Este tratamiento con levodopa, carbidopa o levodopa benseracida es el tratamiento estándar para lo que es la enfermedad de Parkinson. ¿Ya?
es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Parkinson lo que acaece es de dopamina. Entonces lo que nosotros le damos es levodopamina para tratar de que las neuronas que quedan pues funcionen con esta dopamina artificial, y que carece esta dopamina el- las células del tronco encefálico, y también en, en las regiones de los ganglios basales. Bien, y también nosotros lo que usamos y que debemos usar primero es el pramipexol. El pramipexol eh, que aquí lo vemos como cifrol, ¿ya? Perdón, un ratito. Entonces, lo vemos aquí como pramipexol, este agonista dopaminérgico. ¿Qué cosas son los agonistas dopaminérgicos? Estos agonistas dopaminérgicos son medicamentos que se dan justamente para poder hacer que todos los medicamentos que, perdón, la dopamina que todavía poca en la sustancia negra, en otras partes del sistema nervioso, sigan actuando mientras que todavía estén todavía las células más o menos estables en el sistema nervioso. Yo lo tomo como cuando un paciente es diabético, ¿no? Hago una comparación con esto. A veces cuando surge la diabetes recién, ¿no? El paciente no, tan pronto como le dicen, señor, usted tiene diabetes, no le dicen, bueno, ahora su tratamiento es insulina para el resto de la vida. No tome tanto de insulina y coloque su inyección de tanto, 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 tanto. No, no hacen eso, ¿no? Primero el paciente endocrinológico lo que hace es que dicen, bueno, va a tomar usted metformina, va a tomar esta otra pastilla que estimula la producción de insulina, etcétera. Entonces, algo así. ¿Ya? Este agonista dopaminérgico estimula en algo la producción de esta dopamina. Tenemos también los inhibidores de la MAO. Y estos inhibidores de la MAO, dentro de ellos tenemos la rasagilina. Tenemos la rasagilina. Esta rasagilina estimula producción y actividad del sistema nervioso, sobre todo para ayudar a la producción de también de la levodopa. ¿Cómo se da la rasagilina? Nosotros damos 1 miligramo al día. Tienen en pastillas de 1 miligramo, se da una vez al día. Nosotros damos la rasagilina solo. ¿Por qué? Porque rasagilina dado, por ejemplo, con biperideno, no funciona. Ya, la rasagilina con biperideno puede tener efectos secundarios adversos debidos al biperideno.
También se puede usar selegilina, pero es menos intensa que la rasagilina. Podemos usar rasagilina con pramipexol, como les dije, para mejorar la producción de levodopa o dopamina dentro del sistema nervioso. Y a rasagilina con pramipexol, por ejemplo, es una buena forma de iniciar el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Se da rasagilina 1 miligramo, pramipexol empezamos con las pastillas de 0,25. 0,25 2 o 3 veces al día. Y vamos aumentando poco a poco hasta que llegamos a las dosis de 1 miligramo. Y podemos dar 1 miligramo cada 8 horas también de pramipexol. Cuando ya la enfermedad, por lo general la enfermedad de Parkinson se hace bilateral, porque la enfermedad de Parkinson empieza por lo general en un lado nada más, en un brazo, en una pierna. Empieza temblando, empieza con rigidez, ¿ya? Y si nosotros le damos la rasagilina con pramipexol, ese temblor baja del 100%, baja a un 80%, un 70%. Siempre va a haber un ligero temblor. Nos recuerda que este paciente es un paciente con Parkinson, ¿ya? Porque no podemos prometerle al paciente con Parkinson que le vamos a eliminar todo el temblor. Hay algunos pacientes con Parkinson que piensan que si toman pues, la levodopa en una dosis grande, les va a dar tanta dopamina que van a quedar normales y pueden correr, pueden hacer las actividades que hacían antes como si fueran niños. Y no es así, ¿ya? Pueden tomarse un kilo de levodopa y no van a mejorar ni siquiera un 10% más de lo que han mejorado con el tratamiento. Entonces, hay que ser claros con el paciente que la enfermedad es la enfermedad de Parkinson se asocia a bradicinesia, a rigidez, se asocia a temblor. Lo que le podemos prometer es bajar el temblor en una buena cantidad y también bajar la rigidez y la bradicinesia en una cantidad moderada para que se pueda mover adecuadamente, se puede decir, a hacer algún oficio suave, porque el paciente cree que si toma sus medicamentos puede ya volver a ser, por decir, un cargador del mercado y salir y hacer carreritas todavía con otro. No, eso no va a pasar. Tal vez eso lo hacía en el pasado cuando estaba más joven, pero cuando ya empieza la enfermedad de Parkinson, entonces tiene que moderar su actividad. No quiere decir que no va a hacer esa actividad que hace, pero ya va a ser a una velocidad más moderada, con alguna lentitud, alguna dificultad, pero no quiere decir que va a dejar de hacerla, ¿ya? Entonces hay que quedar en claro así con los pacientes. Cuando ya la enfermedad se hace bilateral, eso quiere decir que empieza a temblar en las dos manos, las dos piernas, entonces ya podemos pasar al tratamiento con levodopa. ¿Por qué motivo? Porque la levodopa, cuando tiene un tiempo largo de tratamiento el paciente con esta levodopa, en algún momento empieza a tener efectos como son los efectos de fin de dosis. Eso quiere decir que el efecto de fin de dosis
se le llama así porque el paciente toma su dosis ahora, por decir, a las 10 de la mañana y tiene que tomar su siguiente dosis a las 3 de la tarde. Pero antes de las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde o a la 1:30, ya el paciente empieza a renguear, a caminar más lento, a estar casi pegado al piso. Los pies se le pegan al piso. Eso es un efecto que se llama efecto de fin de dosis, el cual quiere decir que esa dosis que tomó el paciente no le está haciendo efecto hasta las 3 de la tarde, solamente hasta la 1:30 o hasta las 2. Entonces, entre las 2 de la tarde y las 3 de la tarde que le toca la pastilla, el paciente pues está en un calvario porque no sabe cómo moverse porque está prácticamente paralizado, muy lento en su movimiento. Entonces, ese fin de dosis se presenta frecuentemente cuando se da tratamientos muy pronto en el inicio de la enfermedad con la levodopa. Por eso que preferimos empezar el tratamiento con agonistas dopaminérgicos junto con inhibidores de la MAO. ¿Ya? Y la levodopa, carbidopa o benseracida se le da cuando ya el paciente tiene un compromiso mayor. A veces ya cuando está en esta etapa recibiendo levodopa puede seguir recibiendo todavía razagilina, que puede ayudar a mejorar la actividad de la levodopa. Pero eso ya, como les dije, como les estoy diciendo, bueno, son cosas ya propias del neurólogo, en el cual el neurólogo ya, según su experiencia, mejorará la actividad del paciente dándole razagilina junto con levodopa, o tal vez esta levodopa en Takapuni para mejorar los efectos de fibrosis, o a veces bajar de la dosis de levodopa tanto que el paciente pueda quedarse, como decir, hacer una limpieza de la actividad de la levodopa para realizar el tratamiento. Entonces eso ya es cosa del neurólogo. Ahora, quirúrgicamente también se puede tratar al paciente, sobre todo pacientes jóvenes, cuando la enfermedad de Parkinson llega a este paciente, por decir, a los 40 años, mucho antes de que se presentara normalmente a los 50, a 52, a 60 años. Doctor, disculpe, no se te escucha. Doctor, disculpe, no se le escucha.
Doctor. Doctor, disculpe, no se le escucha. Doctor. 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 Doctor, no se le escucha.
Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? A ver, ¿me escuchan? Doctor, sí se le escucha. Ya, parece que me he desconectado. Vamos de nuevo a otra vez a conectarnos, ¿ya? Afectando la clase y se desconectaron. Creo que nos desconectamos en la parte del tratamiento de la enfermedad de Parkinson, ¿no? ¿Fue ahí? ¿En qué parte nos quedamos? Para saber específicamente más o menos. A ver, Doctor, vamos. estaba explicando histología de Parkinson. ¿La histología o la parte de tratamiento? No, parece que había terminado tratamiento. A ver. Ya, entonces estábamos por dónde? ¿Acá? Doctor, ya había terminado tratamiento. Ya había terminado eso del tratamiento. Se quedó, Bien. estaba hablando de los inhibidores de la monoaminoxidasa. Claro, o sea, aquí estaba yo aquí en esta parte del tratamiento. Claro, estaba hablando acerca de pramipexol, ¿no? Nosotros lo usamos en tabletas de 0,25 cada 8 horas y vamos aumentando progresivamente hasta 1 miligramo cada 8 horas. Y también están los inhibidores de la MAO, sobre todo lo que usamos actualmente es la rastaquilina, 1 miligramo por día. Hasta eso creo que todavía no sé si habían escuchado. Doctor, Ya, bueno, la rastaquilina, lo usamos pues a 1 miligramo por día. En pastillas viene una vez al día. Y la juntamos con el pramipexol. Hay muy buena experiencia, o tengo muy buena experiencia yo, con varios pacientes en los cuales he dado pasagilina con pramipexol, sobre todo en los momentos iniciales de la enfermedad de Parkinson. Cuando la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, empieza por un temblor solamente en una mano o en una pierna, y que progresivamente el tratamiento con pramipexol y rasagilina, por ejemplo, lo he seguido durante 3 o 5 años al paciente y el paciente no ha aumentado mucho el temblor y ha podido realizar sus actividades normales en su vida. Ahora, claro, la rasagilina sobre todo tiene un costo, está alrededor de 150 o 200 soles la caja para un mes. Y el pramipexol también pues, no queda atrás, ¿no? Entonces, los pocos pacientes que yo he tenido con muy buena experiencia, por eso les paso yo ¿no? Si tenemos la oportunidad de rasaquilina con pramipexol, eh, no se elimina el temblor, pero sí se puede mejorar al paciente un temblor que está en 100%, puede mejorar 80% ese temblor. Si no tenemos rasagilina, podemos usar selegilina, que es menos efectiva, pero
Actualmente pues prefiero yo la razacilina junto con pramipexol para el inicio, porque después de 4 o 5 años en el cual la enfermedad a veces se hace bilateral, es decir, a los dos lados, los dos brazos y las dos piernas empiezan a temblar y hay más bradicinesia, entonces el tratamiento con levodopa se hace pues indispensable. Y ese tratamiento con levodopa a veces asociado también todavía a la razacilina puede hacer que la dosis de levodopa sea menor. ¿Por qué? Porque la levodopa en sí con dosis altas daña también al sistema nervioso y se presenta lo que se llama efecto de fin de dosis. Quiere decir que si el paciente toma una dosis a las 10 de la mañana, su siguiente dosis es a las 3 de la tarde, entonces el paciente alrededor de la 1:30 o 2 de la tarde ya no tiene efecto la levodopa que ha tomado, a veces una pastilla entera. Entonces, darle, por ejemplo, una pastilla entera cada 4 horas de levodopa al paciente es prácticamente un daño terrible que se le hace, ¿no? Entonces, hay que empezar con dosis pequeñas de levodopa para poder ir aumentando, teniendo en cuenta de que los efectos de fin de dosis y otras complicaciones que se presentan, pues van a ser frecuentes en el tratamiento. No es un paciente pues que se va a morir en 10 meses o en un año. Es un paciente que va a durar durante varios años. Y entonces más de 10 años. Entonces, si ustedes empiezan el tratamiento de levodopa y al año o año y medio ya el paciente no puede ni caminar, imagínense el sufrimiento que tiene el paciente durante más de 9 o 10 años más que va a vivir prácticamente sin poder caminar. Entonces, si se le hace el tratamiento desde el principio con levodopa, corremos ese riesgo. Por eso es que empezamos el tratamiento con razacilina y pramipexol desde el inicio. Ahora es también posible el tratamiento quirúrgico en los pacientes jóvenes, ¿no? Si el paciente tiene 70 años y empieza con la enfermedad de Parkinson, entonces no, pues no se puede dar un tratamiento quirúrgico a esa edad porque hay mucho riesgo, sobre todo vascular. En cambio, los jóvenes, si es que apareciera, por decir, a los 40 años, la enfermedad de Parkinson, se puede hacer colocar un chip dentro del cerebro para tratar de disminuir la frecuencia del temblor, sobre todo. Pero eso no es una solución, porque después de varios meses y algunos años, según la experiencia de algunos colegas, sí han podido dar el tratamiento con estos chips intracerebrales, el paciente ha tenido que volver al tratamiento de levodopa debido a que el chip ya deja de funcionar después de tantos años de, de haber estado funcionando y mejorando el movimiento del paciente. Entonces, eso sí uh, se ha visto en algunos pacientes pues, que se da tratamiento, por ejemplo, en el Seguro Social. Hay, por ejemplo, en Almenara, se colocan estos chips, ¿ya? Y se tiene experiencias sobre pacientes con Parkinson en Almenara. Nosotros que somos del Ministerio de Salud, pues no tenemos esa tecnología todavía en nuestras manos, pero informados en los cursos que se llevan sobre enfermedad de Parkinson, puedo decirle que ellos han reportado de que después de un cierto tiempo, un poco largo, también se presentan conversiones con estos aparatos y que ya el chip no le es 100% de utilidad y tienen que volver en algo a la levodopa.
Bueno, aquí pues, se ve la sustancia negra en un mesencéfalo y en el otro no hay. Aquí hay células, aquí no hay. Y también en un lado hay células y en el otro no hay. Aquí está para mostrar la bradicinesia, ¿no? Patient with Parkinson's disease has to try repeated rise when he sees a physician. ¿Ya? La lentitud con la cual el paciente está. Aquí las fases de máscara. Bien, igualmente también la pérdida o apraxia de la marcha. En este caso se ha perdido el engrama motor para caminar y si es que le ponen una cosa delante de su pierna, por ejemplo, puede caminar. Bien, aquí es la marcha lenta y temblor reciente. Aquí también lo que el paciente llega totalmente al piso hace que no pueda levantar los pies y aproximarse para sentarse, lo que produce las caídas en muchos casos. Bien, el temblor también de ambas manos, algo exagerado, y también el temblor de ambas manos en las posturas. Could you hold your arms in front of you? Okay, next to your nose. Es observable pues, que cuando el paciente moviliza los brazos de uno a otro lado, no hay el temblor, pero tan pronto el temblor, que pronto el paciente se detiene y adopta esa postura, empieza el temblor. ¿Entendido? Entonces el temblor del paciente con Parkinson es un temblor de posición, quiere decir que siempre que el paciente llega a una posición, a un estado de reposo, el paciente empieza a temblar. Aquí también para dar la vuelta, los múltiples pasos que el paciente da para dar la vuelta también, eso indica la alteración. Igualmente aquí se ve que el paciente está inestable, tiende a caer hacia atrás. Bien, los múltiples temblores y rigidez ya bastante intensa en pacientes que incluso ya casi no se mueven, ¿no? Por la residencia y temblor intensos
que provocan la inmovilidad. Bien, hablemos del parkinsonismo. Como les dije, el parkinsonismo no es enfermedad de Parkinson. Se produce por una serie de alteraciones: envenenamiento de monóxido de carbono, tumores, traumatismos, arteriosclerosis, disfunción de celinas, degeneración neuronal, etc. Se ve en problemas encefalíticos. Actualmente no hay encefalitis de Von-Economo, pero sí hay la encefalitis asociada al virus del VIH. Y el virus del VIH produce, pues, esta encefalitis que imita al Parkinson, es decir, la cara de máscara. Van a ver ustedes en estos pacientes la bradicinesia, la marcha lenta. No hay temblor, pero sí hay una cierta rigidez cuando se le examina al paciente con esta enfermedad. El parkinsonismo aterosclerótico que se presenta en la séptima década de la vida se asocia a alteraciones vasculares. A veces se asocia a ligera hemiparesia, pero lo que hay es, se presenta una alteración vascular a nivel de la sustancia negra de los ganglios basales. Entonces, al presentarse la insuficiencia vascular a ese nivel, sobre todo a nivel de la sustancia negra, entonces hay muerte de las neuronas de sustancia negra y simula el Parkinson. Quiere decir que la falla vascular simula el Parkinson. La falta de sustancia negra hace que el paciente pues tenga poca dopamina, y esto haga lo mismo que hace la enfermedad de Parkinson, es decir, evitar que hayan movimientos anormales como temblor y rigidez que se asocian a los movimientos normales. ¿Ya? La enfermedad o el parkinsonismo aterosclerótico pues no responde a la levodopa. Las imágenes de tumores muestran los problemas de múltiples infartos y la muerte neuronal a nivel de la sustancia negra y del globus pallidus, que, como les digo, hacen semejar por función a la falla que se presenta en el Parkinson. La degeneración nigroestriada también produce pérdida de neuronas del putamen y globus pallidus, pero tampoco puede mejorar con la levodopa. El Parkinson medicamentoso se asocia a los pacientes con tratamiento psiquiátrico, sobre todo los que reciben fenotiazina. Tiene la triada psiquiátrica, incluso, pero la triada parkinsoniana, incluso hay lo que se llama acaticia y disinesia tardía. ¿Qué cosa es la acaticia? La acaticia es la imposibilidad de mantenerse sentado y guardar un poco prudentemente de tranquilidad en este paciente. Él no puede permanecer sentado, tiene que estar caminando, haciendo actividad, o caminando de uno a otro lado. La disinencia tardía son movimientos que se parecen a esos movimientos que vimos bucolinguales, que también se asocian a movimientos de temblor, de rigidez, pero que tampoco van a mejorar con la levodopa. El tratamiento es, para evitar esto, se da viperideno a los pacientes que reciben fenotiazinas durante toda su vida, para evitar que recaigan en este problema cuando el paciente ya sea mayor. Pero a veces, como yo he visto, a pesar de recibir tratamiento con fenotiazinas, con viperideno, el problema del Parkinson medicamentoso se presenta bastante grave también cuando el paciente ya está en una edad avanzada.
El síndrome de Parkinson demencia que se ve asociado en algunos casos a este cromosoma 17 y que se inicia entre los 50 y 60 años con afección marcada de lóbulos frontales y temporales, hay rigidez, temblor y bradicinesia, hay despigmentación de sustancia negra y atrofia neuronal. El electroencefalograma específico, ¿ya? Y el pronóstico de la muerte es a unos 5 o 6 años después del diagnóstico. La parálisis supranuclear progresiva en la cual el paciente no puede mirar hacia arriba y también se presenta esta rigidez extrapiramidal y alteración de la marcha y una alteración demencial que tampoco responden a la levodopa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? ¿Eh? Sí, doctor, todo claro. Bueno, espero que sea así. Si hay alguna pregunta, también podría pasarla después con sus compañeros para contestar si hubiera el día de mañana o otro día. Bien, entonces vamos a detener la grabación.